todas, todos y todes muy bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de la Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales en su segunda etapa. Segundo año que busca generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios a nivel de instituciones nacionales e internacionales con miras a responder a las demandas institucionales de nuestra universidad como formadora de docentes de nuestro país, sobre la necesidad de promover espacios de equidad e igualdad de género interseccional en la educación. En este segundo año, el llamado es hacer un espacio de encuentro entre el mundo académico e investigativo, la formación docente de pregrado, el sistema escolar a través de equipos directivos, docentes de aula y estudiantes en general, para compartir experiencias y reflexionar en torno a las prácticas educativas. Buscamos seguir aportando, proponiendo una pedagogía crítica con enfoque de género interseccional, visibilizando, por ejemplo, el sexismo en el currículum, el sexismo presente en la cultura escolar, e incentivando entre los y les participantes de este seminario la generación de propuestas o acciones concretas para su erradicación y aportar a las necesarias transformaciones que debe tener la sociedad en el siglo XXI. A partir de la experiencia que tuvimos nosotros el año 2021, establecimos un vínculo muy importante con el equipo parte de la Unidad de Género de la Universidad de Chile, a través de la invitación que tuvimos a ser colaboradores del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación. En este proyecto, el rol de nosotros como UNCE será la colaboración a través de este seminario y el vínculo permanente que podemos generar con los espacios educativos, considerando que ahí es donde vemos el cambio y por eso creemos firmemente en el poder transformador de la educación, como dice hoy en día el lema de nuestra universidad pedagógica. Por temas de organización y buen desarrollo de la jornada, los micrófonos de ustedes han sido desactivados, por lo que las preguntas se van haciendo por el chat compartido, las cuales serán respondidas por nuestra invitada al finalizar su presentación. A continuación, dejo a Cristina Jara, que es nuestra coordinadora de redes sociales. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas, todos por estar presente. Como todas las sesiones, les queremos recordar seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Proyecto para una Educación No Sexista, en Instagram, Educación No Sexista, y al finalizar la sesión estaremos también regalando libros feministas, porque nuestra intención es divulgar este saber. Y el libro que va el día de hoy es Que todo el territorio se vuelva feminista, las protagonistas de las tomas universitarias del 2018, escrito por Silvia Aguilera, Beatriz Navarrete y Diana Bravo. Así es que al finalizar la sesión les vamos a solicitar que puedan contestar la encuesta de satisfacción e inmediatamente están participando. Les dejo con ustedes a nuestra coordinadora Anita Galvez. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por estar hoy acá. Tenemos una temática hoy día muy importante que tratar con nuestra invitada, ¿no? Que es cómo avanzar hacia una pedagogía feminista. Voy a presentarla como corresponde. Hoy nos acompaña Lelia Troncoso Pérez. Ella es psicóloga social feminista, licenciada en Psicología de la Universidad de Valparaíso, y máster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es máster en Estudios de Género de la Universidad de Lund de Suecia y doctora en Psicología de la Universidad de Chile. Actualmente ejerce como profesora asistente en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, nuestra casa de estudio hermana que está al frente del pedagógico, y sus ámbitos de docencia e investigación son la psicología social crítica, los estudios feministas, pedagogías feministas, las teorías críticas de sexualidad, interseccionalidad, memoria y derechos humanos. También es co-coordinadora del Núcleo de Diversidad y Género, Abordajes Feministas Interseccionales de la Universidad de Chile. Y bueno, en academia.edu pueden revisar sus publicaciones muy interesantes y muy pertinentes también para la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Así que le doy la palabra, sin más, a nuestra invitada Lelia, darle las gracias por querer acompañarnos aquí hoy y entendiendo que
la educación es un elemento fundamental de transformación social. Gracias, Lelia. Muchas gracias, Ana, por la presentación, y bueno, muchas gracias a todas las personas que están conectadas, aquí presentes. Estoy muy, muy contenta de poder estar hoy acá, conversar con ustedes. Voy a poner a compartir pantalla y voy a, bueno, tratar de sacar el máximo provecho del tiempo que tenemos hoy para irles contando de qué manera yo me he ido aproximando a las pedagogías feministas, con algunos énfasis particulares que quiero hacer, y bueno, y después si hay algunas dudas, por supuesto, la idea es que podamos conversar al final de la sesión. La sesión se llama Desafíos para una pedagogía feminista, y justamente el énfasis que hoy día quiero hacer tiene que ver con los desafíos para que la manera en que pensamos, ¿no? La pedagogía feminista dialogue también con la complejidad que tiene el campo de los estudios feministas. Creo que los desafíos son tremendos a medida que vamos ahondando en qué es lo que estamos entendiendo por educación, por finalidad de la educación. Hay un montón de preguntas que yo creo que son filosóficas, éticas, políticas, que atraviesan estas discusiones, ¿no? Por un lado, y me gustaría que estas preguntas como que las tuviéramos presentes también a lo largo de la presentación. ¿Qué enseñamos y por qué? ¿No? ¿Cómo enseñamos y por qué? ¿Cómo impacta en nuestro estudiantado y en la comunidad? ¿A quiénes enseñamos? Y yo creo que todo esto tiene que ver, ¿no? con los contenidos, ¿no? El currículum, la manera, ¿no? Las relaciones de poder al interior del aula, de qué tipo, qué finalidad tiene esta educación en términos del tipo de estudiantado que queremos, ¿no? formar, a quiénes enseñamos, cómo se han diversificado nuestros estudiantes, y ahí sobre todo las dimensiones, ¿no? De género y sexualidades sabemos que están constantemente sujetos, ¿no? a cambios muy acelerados, y que eso ha generado muchas ansiedades, ¿no? en el cuerpo docente sobre todo. ¿Qué formas de conocimiento son validadas? ¿Dónde, para qué y para quiénes se imparten estos conocimientos? Estas son preguntas que vienen más vinculadas a las pedagogías decoloniales, ¿no? Que buscan justamente cuestionar los lugares más autorizados epistémicamente para hablar respecto a lo que es válidamente o no considerado un saber relevante, un conocimiento como tal, digamos, conocimientos más o menos importantes, más o menos autorizados. ¿Dónde se construyen, ¿no? Estos saberes son solamente las aulas formales. Podemos pensar la educación reducida a esa aula. Por eso también no agregué arriba la imagen de los feminismos populares, para pensar también, ¿no? los aportes de las pedagogías feministas populares, que justamente no han trabajado necesariamente al interior del espacio de educación formal. ¿Cuál es la finalidad del proceso educativo? Yo creo que estas son preguntas muy profundas, ¿no? Que tienen que ver también con cuestionar la educación neoliberal, ¿no? Aquella educación que ha estado al servicio del mercado, donde muchas veces no hemos pensado una educación que más bien busca insertarnos exitosamente en ciertos mercados laborales. ¿Qué pasa cuando repensamos la finalidad de la educación a partir de una politización más explícita, ¿no? de estos procesos educacionales? Yo creo que ahí es súper interesante también lo que plantea justamente la propuesta de la nueva Constitución, ¿no? que habla de una educación que tiene por finalidad el bien común, la justicia social, ¿no? el respeto a los derechos humanos y la naturaleza, ¿no? La prevención de la violencia y la discriminación, conocimientos, capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Cuando planteamos la finalidad de la educación en ese sentido, ¿qué sucede, ¿no? ¿De qué manera tenemos que repensar todo el sistema educacional, ¿no? ¿Por qué ha sido tan difícil la incorporación de saberes y prácticas feministas en educación? Esto es una pregunta que a mí me interesa particularmente, porque para mí, que ya hace unos 20 años que me empecé a centrar en el campo de los estudios feministas, es una cuestión relevante, porque justamente estamos hablando de un campo de saberes que es internamente muy complejo, pero que ha sido tremendamente desvalorizado al interior de los espacios educacionales formales. De hecho, hay mucho desconocimiento, ¿no? Para muchas personas los feminismos siguen siendo, bueno, como movimientos de mujeres, como relevantes quizás históricamente, pero no necesariamente un campo que ha producido teoría, distintas corrientes epistemológicas, distintas propuestas pedagógicas y metodológicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que
esta dificultad tiene que ver también, ¿no?, justamente con resistencias a aquello que abren este tipo de conocimiento. ¿Qué relación existe entre lo que sucede en la sala de clase y nuestro esfuerzo por construir una sociedad mejor? Esto también es una pregunta, yo creo que es muy explícitamente política, en el sentido que estamos pensando en una educación que debería impactar más allá del aula, ¿no?, que debería formar ciudadanas, personas, digamos, comprometidas con una sociedad más justa. Todo esto son cuestiones que por supuesto no han sido solamente preocupación de las pedagogías feministas, sino que en general de las corrientes críticas pedagógicas, ¿no?, que son varias y que también yo creo que es importante tener en cuenta que dialogan entre sí, ¿no? Varias, de hecho, de las pedagogas feministas, hoy día voy a hablar mucho, por ejemplo, de Bell Hooks, que ha sido quizás la más influyente en mi manera de acercarme a las pedagogías, y era muy cercana, ¿no?, a Henry Giroux, conoció a Paulo Freire, ¿no?, era amiga de Peter McLaren, entonces uno va viendo, ¿no?, que ahí hay un mundo donde hay nexos también, y que se han ido nutriendo mutuamente para construir entonces pedagogías feministas que justamente buscan ir más allá de miradas unidimensionales. Voy a ir ahondando en eso, a qué me refiero con esto de lo unidimensional. Y esto también, por supuesto, ¿no?, las apuestas pedagógicas feministas no deben ser consideradas un manual de instrucciones claramente definidas, ni un set de técnicas pedagógicas, sino más bien como un posicionamiento político feminista de debates abiertos y constructivos que informan modos de enseñar y aprender de profesoras, profesores y estudiantes. Esto un poco dialogando con las preguntas que acabo de presentar, ¿no?, en el sentido de que efectivamente no voy a dar como tips, ¿no? A veces la gente quiere como la guía rápida, estas son las 10 cosas y con eso tu pedagogía es feminista y solucionamos el problema, ¿no? Más bien estamos pensando en términos de procesos que son permanentes, de reflexiones que son más profundas, y pensar en términos de debates abiertos yo creo que es muy relevante, porque justamente estamos hablando de sociedades que son cambiantes, ¿no? La misma manera en que se materializa, por ejemplo, el sexismo, el heterosis-sexismo, ¿no?, distintas formas de dominación en la realidad social, va cambiando también. Por lo tanto, no podemos pensar en una meta fija, sino más bien tenemos que pensar en términos de procesos y también de estos debates abiertos, constructivos y siempre situados, agregaría, ¿no? En términos generales, y esto es de un texto de Luz Maceiro Ochoa, ¿no?, ella habla de las pedagogías feministas como discursos, prácticas, políticas y maneras de educar, que abordan el aprendizaje como permanente. Yo creo que esto también es súper relevante, sobre todo, bueno, yo coordino el núcleo de diversidad y género, y tenemos un área que es de educación antisexista, donde ya hace varios años con estudiantes de trabajo social colaboramos con escuelas, ¿no? Y muchas veces las escuelas quieren como que uno les solucione el problema del sexismo, ¿no? Y que hagas un par de talleres como para que ya, ¿no?, hagamos el checklist y digamos, bueno, ya estamos formados, ya somos ya somos feministas o ya somos no sexistas. Y la verdad es que un real compromiso con estas temáticas implica, ¿no?, asumir un proceso que no va a terminar nunca. Así por lo menos lo estamos planteando también como desafío en las universidades, que tiene que ser permanente, ¿no?, y que es complejo, ¿no?, porque la manera en que se manifiesta el sexismo en las relaciones, en las instituciones, es complejo. Las pedagogías, entonces, feministas son encarnadas, y eso significa que están situadas en un cuerpo, ¿no? La dimensión corporal y afectiva siempre ha sido muy importante para las teorizaciones feministas, y algo que aparece con fuerza en las discusiones pedagógicas feministas tiene que ver entonces con reconocer esto. No estamos hablando solamente de un ámbito de pensamiento crítico o razonamiento, ¿no?, a nivel de la mente, sino saberes que no pueden desvincularse de cuerpo, y cuerpos que tienen marcas, ¿no?, cuerpos que llevan marcas de la desigualdad. Y siempre situadas, ¿no? Esto es súper relevante porque implica que tenemos que contextualizar, que tenemos que situar en dinámicas, además de poder complejas, ¿no? Y con esto ya quiero ir avanzando a lo que voy a entender como una necesidad de pensar en términos tanto interseccionales como decoloniales, ¿no? Cuando pensamos en términos de que no podemos entender el sexismo como un sistema de opresión aislado de otros. Esto es algo que ya de alguna manera está bastante presente en el campo de las teorizaciones feministas, y por lo tanto esta necesidad entonces de superar miradas unidimensionales tiene que ver con esta idea de que no podemos pensar ni el patriarcado como una estructura o sistema, ni el género, ni el sexismo, ¿no?, desconectados del neoliberalismo, el colonialismo, el capitalismo,
el sexismo y el racismo y el heterosexismo, etc., ¿no? Y eso, por supuesto, implica una complejización, pero al mismo tiempo yo creo que es un aporte en el sentido que nos permite mirar las cuestiones con mayor precisión también, porque efectivamente los marcos unidimensionales terminan quedándose, ¿no?, en miradas que son muy dicotómicas, muy binarias y muy estereotipadas. Entonces, cuando algo no encaja, ¿no?, dentro de la lógica de todos los hombres dominan a todas las mujeres en todos los espacios, de alguna manera se nos desarma, ¿no?, la idea de sexismo. Pero cuando tenemos una visión más compleja y nos damos cuenta que existen también relaciones de poder entre mujeres, ¿no?, entre hombres, personas que no se ajustan al binarismo, etcétera, podemos empezar a entender de una manera que yo creo que es más aterrizada y más adecuada estas dinámicas de poder complejas, ¿no?, y entender que el mundo es complejo y está lleno también de contradicciones y tensiones. El horizonte, ¿no?, de una pedagogía feminista debería ser la construcción colectiva de sociedades más libres y democráticas. Esto es súper interesante porque vemos también que justamente hay una idea en la cual, podríamos decir, el no sexismo, el antisexismo, tiene que ver con algo que va a ser liberador para la sociedad en su conjunto, ¿no?, que tiene que ver con abordar una dinámica jerárquica, ¿no?, de poder que está siendo profundamente antidemocrática nuestras maneras de vivir y de relacionarnos. Y una cita, ¿no?, del texto de Masairo Ochoa dice, sería una construcción colectiva, entonces, una sociedad más libre y democrática, sin opresión ni subordinación de género, sin ningún tipo de discriminación, y con mayor justicia y libertad para todas las personas. Por lo que la pedagogía feminista descansa en el sentido de la eliminación cultural y política de la opresión, de la transformación de la sociedad y de la libertad y autonomía individuales y colectivas. Este proyecto de sociedad es un quehacer que demanda la formación y trabajo de hombres y mujeres. Es, por lo tanto, una pedagogía para todas las personas. Quería destacar esta cita, sobre todo para enfatizar esto, una pedagogía para todas las personas, y trataría de pensar también más allá de, ¿no?, de este binarismo hombre-mujer, pero que es relevante en términos de que muchas veces cuando se piensa, ¿no?, educación no sexista, estamos pensando solamente, por ejemplo, en niñas y mujeres, o en el sexismo, ¿no?, y no complejizar una visión, ¿no?, en la cual efectivamente podemos empezar a mirar de qué manera este sexismo, ¿no?, este heterosis patriarcado impacta en la sociedad en su conjunto y en distintos grupos y personas, y por supuesto no de la misma manera, ¿no? Y ese no de la misma manera justamente es súper importante de poder entenderlo de manera encarnada, de manera situada, de manera compleja, porque efectivamente hay muchas formas, ¿no?, en que también el sexismo impacta en la vida de jóvenes, en la vida de las personas, ¿no?, de la diversidad y la disidencia sexual, y espero hoy día también ir dando algunos ejemplos que vayan en esa línea. Hay una cita, ¿no?, que esta es de Bell Hooks. Voy a trabajar con varias citas hoy día de Bell Hooks, porque como ya les decía antes, es una influencia clave en la manera en que yo me acerco a los feminismos y también a las pedagogías feministas. El Teaching to Transgress, que ahora fue traducido después de más de 20 años al español, ¿no?, es uno de los primeros textos que yo leí, libros de pedagogía feminista, hace como unos 12 años atrás, creo. Y ella dice lo siguiente, ¿no? Dice, mis prácticas pedagógicas han surgido de una interacción entre pedagogías anticoloniales, críticas y feministas, donde unas han iluminado a las otras y viceversa. Esta mezcla compleja y única de perspectivas múltiples ha constituido un punto de partida interesante y poderoso desde el que trabajar. Al extenderse más allá de las fronteras, me ha permitido imaginar y desplegar prácticas pedagógicas que se comprometen directamente con el cuestionamiento de los sesgos en los planes de estudio que reinscriben sistemas de dominación, como el racismo y el sexismo, al mismo tiempo que ofrecen nuevas formas de enseñar a grupos heterogéneos de estudiantes. Para mí esta es una invitación también, ¿no?, de pensar que cuando estamos tratando, ¿no?, de nutrir una mirada crítica respecto a lo pedagógico, no pensemos que los feministas se reduce entonces, ¿no?, a mirar el sexismo y a mirar temas que tienen que ver con mujeres, sino que reconozcamos que en este diálogo crítico, ¿no?, desde las pedagogías queer, anticoloniales, descoloniales, antirracistas, podemos justamente ir complejizando nuestra mirada para tener, ¿no?, como se llama también este seminario, ¿no?, una mirada que sea más interseccional respecto a lo que es la educación no sexista. Y en esa línea, también, ¿no?,
son muy coherentes con esta mirada más compleja, lo que se ha llamado también la educación para la justicia social, ¿no? Que justamente retoma en general un marco que es más interseccional y decolonial, y que busca entonces hacer un diálogo entre, ¿no?, las apuestas que son feministas con otras apuestas y otras luchas, digamos, por la liberación, por la emancipación y en contra de los distintos tipos de violencia. Hay un libro que se los recomiendo mucho, si no lo tienen, yo se los puedo compartir, y que además ya tiene varias ediciones, que es el Teaching for Diversity and Social Justice, y que además viene asociado a una página web llena de recursos y talleres, ¿no? Y tiene un marco conceptual y capítulos que van, bueno, primero generando un marco general sobre justicia social, y después van ahondando en temas de, ¿no?, racismo, discapacidad, sexismo, heterosexismo y opresión que viven las personas trans, y va tratando de ir complejizando, y al mismo tiempo lo que me gusta es que en las distintas ediciones han ido cambiando cosas y cambiando el lenguaje, dando cuenta de cómo es necesario irse situando en un mundo que ha ido cambiando rápidamente también, ¿no? Y hacen un trabajo también muy potente de contextualización, ¿no? En este caso en el contexto de Estados Unidos, pero que justamente también nos da pistas de cómo tendríamos que contextualizar quizás nosotros estas discusiones en el caso, ¿no?, de Chile o Abya Yala o América del Sur. Lo que plantean en términos de ciertos principios, ¿no?, de lo que busca la educación para la justicia social, es que las personas desarrollen las herramientas analíticas críticas necesarias para comprender las características estructurales de desigualdad social y su propia socialización dentro de los sistemas opresivos. Esto es súper interesante, ¿no?, porque nos da cuenta de dos dimensiones que son claves también, por ejemplo, para los feminismos interseccionales. La dimensión macro, ¿no?, que es la dimensión estructural, y la dimensión experiencial, la dimensión micro, que tiene que ver con cómo nosotras estamos entonces socializados dentro de estos sistemas opresivos. Esta necesidad de poder entender entonces nuestras experiencias cotidianas de inclusión, exclusión, violencia, pero cómo estas se vinculan entonces con estas dinámicas más estructurales. Y esto es súper importante porque nos permite ir más allá de abordajes liberales e individualizantes, que son muy comunes en algunas maneras, ¿no?, donde justamente muchas escuelas lo que han hecho es decir, bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar las actitudes, los prejuicios, tenemos que identificar a las personas que son sexistas, como que el sexismo es, ¿no?, un prejuicio personal, una actitud personal, y ahí muchas veces se invisibilizan las dimensiones institucionales, estructurales, y no podemos pensar en términos de cómo cambiamos, ¿no?, de una manera mucho más profunda, las instituciones educativas, que desde sus cimientos son profundamente coloniales, neoliberales y heterosexistas, ¿no? Y ahí yo creo que lo descolonial también es clave, ¿no?, porque tiene que ver con romper con ciertas narrativas de la modernidad, ¿no?, narrativas de crecimiento, progreso, ¿no?, consumismo, que han estado al centro también de la manera en que pensamos la educación, y poder romper también con lógicas coloniales de explotación, expropiación, marginación, de evaluación humana, ¿no? ¿Quiénes acceden a la educación? ¿En qué contextos? ¿No? ¿Cómo está diferenciada la calidad de la educación y las posibilidades de acceso que da, digamos, a otras condiciones de vida, ¿no? Cómo eso está atravesado también por dinámicas de, por ejemplo, racismo, sexismo y clasismo de manera muy profunda. Eso es algo muy evidente, ¿no?, en la sociedad chilena. Y para bajarlo un poquito, ¿no?, a las discusiones que se dan en este libro en particular sobre el tema de sexismo, heterosexismo, ¿no? Ellos hablan de la necesidad de formar personas capaces de reconocer el sexismo, el homo, lesbo, trans odio, el racismo, el capacitismo y otras formas discriminatorias, tanto en sus dimensiones interpersonales como sus manifestaciones institucionales y estructurales, ¿no? Además de proponer acciones y soluciones para enfrentarlas, ¿no? Por lo tanto, es súper desafiante, ¿no?, porque implica, por un lado, una formación que implica ser capaz de ver y entender cómo operan estos sistemas de opresión, cómo se institucionalizan, ¿no?, cómo operan a nivel estructural, y además, ¿no?, cómo después se manifiestan de manera cotidiana en nuestras interacciones personales. Y hay un capítulo en particular también, ¿no?, que busca hacer dialogar, que me parece que es muy interesante y creo que es un gran desafío para mí, por lo menos, porque siento que una de las cosas que pasa, sobre todo en la universidad, ¿no?, yo trabajo estos temas más en educación superior, es que muchas veces se ven como que los temas de sexismo que afectan a las mujeres separadas
de las violencias que afectan a las comunidades LGBTIQ+, ¿no? Y yo creo que esto es tremendamente problemático y ha sido también problematizado en el propio campo de los estudios feministas. Por eso esta necesidad de un abordaje integrado que se basa en el supuesto de que se facilita la comprensión cuando se logra articular cómo se vinculan entre sí el sexismo, el heterosexismo y la opresión hacia las personas trans. Yo creo que eso es una de las cosas hacia las cuales deberíamos apuntar y que por lo general, ¿no?, aparece el sexismo o la pedagogía feminista muy vinculada a estereotipos hacia las mujeres, sexismo, y después lo otro aparece como un anexo, ¿no? Y lo que nos ha costado es avanzar hacia una mirada más integrada, donde podamos ver de qué manera están íntimamente vinculadas, ¿no?, estas distintas formas de opresión. Y ahí quería aterrizar esto también en relación bueno, este es un artículo que escribimos con Valentina Stutzin sobre el avance de los grupos anti-ideología y género en Chile, pero donde nosotros también tratamos justamente de mirar problemáticamente como ciertos también incluso feminismos radicales esencialistas están reproduciendo un discurso, ¿no?, de transodio muy problemático, y yo creo que es un discurso que tenemos que hacer frente. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero en este mismo momento hay una velatón en Valparaíso por el asesinato, ¿no?, de Ignacia Palma, una mujer trans que fue quemada viva el martes. Y es fuerte, ¿no?, pensar que mientras estamos aquí hablando de estas cosas, también estamos viviendo situaciones que son profundamente horrorosas, y que yo creo que desde un posicionamiento político feminista, esa vida no puede no importarnos, ¿no? Esa violencia no puede no importarnos, y no podemos permitirnos no entender que ese tipo de violencia justamente es aquello que queremos prevenir con este tipo de educación, ¿no? Y un cuerpo feminizado, un cuerpo racializado, una mujer trans, ¿no?, que además vivía en situación de calle, etcétera, y que pierda su vida de una manera tan horrorosamente violenta, es algo que no puede dejarnos como no despreocupados, y es algo que lo tengo muy presente, ¿no? De hecho, antes de venir acá tengo unas velitas prendidas porque decía, ok, ¿cómo me conecto con esto mientras está pasando esto otro, ¿no? Y creo que por eso quise enfatizar también este punto, ¿no? Que es muy problemático separar asuntos de género considerados únicamente como sinónimo de mujer y asuntos de sexualidad referidos exclusivamente a personas y grupos LGTBIQ+, ¿no? Y esto sigue operando en muchos espacios, y se pierde de vista, por un lado, la crítica queer y de los feminismos lésbicos a la heterosexualidad como un régimen político, que ha sido un tremendo aporte, digamos, al campo de los estudios feministas. Esto de dejar de mirar la heterosexualidad, ¿no?, como una preferencia, ¿no?, o como una elección, digamos, personal, y entender cómo opera en términos de régimen político, ¿no?, que hace posible o mejora la calidad y las posibilidades de vida de ciertos sujetos versus otros, que estructura y afecta a la sociedad en conjunto, y no solamente a personas con un deseo o práctica sexual no heteronormada. Esto es clave para no individualizar la diversidad sexual ni naturalizar la heterosexualidad. Y esto es importante, yo creo, ¿no?, cuando pensamos en términos de heteronormatividad o heterosexualidad como un régimen político, que no es algo que solamente incumbe, ¿no?, a las diversidades y disidencias sexuales. Me refiero también a, hay un texto que es muy bueno, ¿no?, que es de Cathy Cohen, que lamentablemente no ha sido traducido, pero es un clásico en inglés, y ella hace un diálogo crítico antirracista interseccional con la teoría queer, ¿no? Y habla un poco cuestionando un poco el potencial radical de la teoría queer una vez que se fue blanqueando, ¿no? Se fue blanqueando a partir de ciertos manifiestos y ciertas agrupaciones que empezaron a estar muy dominadas por hombres gay blancos, y dice, bueno, ¿en qué momento se convirtió a las personas que tienen relaciones heterosexuales en el enemigo en vez de mirar la heteronormatividad? Y que esto es muy problemático, ¿no? Y ella pone un ejemplo, dice, las estudiantes con embarazos no deseados, adolescentes, muchas veces también son estigmatizadas, ¿no?, como promiscuas, etcétera, y eso también tiene que ver con un impacto de la heteronormatividad en personas que no necesariamente tienen que tener prácticas, ¿no?, con personas del otro sexo, sino que también, digamos, van a ser estigmatizadas y van a ser juzgadas a partir de este mismo sistema heteronormado, ¿no?, que busca más ciertas maneras de relacionarse entre hombres y mujeres. Y es un llamado también que yo creo que es muy importante a la formación de alianzas y coaliciones, ¿no?, entre los feminismos y entre las disidencias y diversidades sexuales, ¿no?, que esta lucha, digamos, por una educación no sexista, yo creo que tiene que ir de la mano, y que en ese encuentro tenemos que justamente ser capaces de ir complejizando
la manera en que nos acercamos. Y esto implica al mismo tiempo que no tenemos por qué invisibilizar las particularidades, por ejemplo, del sexismo en la experiencia de ciertas mujeres, pero abrimos y complejizamos el debate, ¿no? Cuando entendemos cómo misoginia, lesbo, homo, transfobia y machismo sexista se refuerzan mutuamente y se relacionan íntimamente. Nosotros sacamos el 2019 este artículo con Luna Folegati y Valentina Stutz, donde justamente una de las cosas que nos angustiaba era que las discusiones sobre educación no sexista no dialogaban mucho con la gran riqueza de discusiones que existía tanto en el campo, por ejemplo, de la educación popular feminista, pero también en el campo de las pedagogías críticas feministas, antirracistas, etc. Entonces, a partir de esta idea de pedagogías feministas interseccionales, lo que buscamos es dialogar justamente con los aportes de las pedagogías queer, de las pedagogías decoloniales, antirracistas y feministas, y cómo se pueden ir, digamos, articulando entre sí, cosa que por supuesto ya pasa, ¿no? Hay muchos textos, de hecho el trabajo de Bell Hooks, que ya parten, digamos, de esta articulación. Y voy a ir dando algunos ejemplos que nos permitan ir aterrizando algunas de las ideas que quisimos plantear acá, como un pequeño ejercicio como estado del arte, ¿no? Que nos permite mirar, esto es más que dejar de reproducir estereotipos en el aula, ¿no? Porque había como ciertas discusiones que yo siento que se quedaban con dimensiones que no dejan de ser relevantes, pero que eran muy reduccionistas respecto a un campo de discusiones que además está lleno de desacuerdos, donde no hay una sola manera de pensar, ni la política feminista, ni la práctica pedagógica. Hay distintas corrientes epistemológicas feministas, ¿no? Hay toda una discusión sobre qué significa construir conocimientos situados, pero sí había ciertas dimensiones que nos parecía que eran clave y tenían que ver, por un lado, ¿no? lo que ya también enfaticé, ¿no? Una manera crítica respecto a lo que son los saberes más autorizados, la objetividad, la neutralidad, las prácticas como encarnadas, ¿no? Que tienen lugar en un cuerpo y que son afectivas, ¿no? En lugar de las emociones, la preocupación explícita por relaciones y jerarquías de poder, y el énfasis en la dimensión relacional y colectiva de la construcción de saberes, que también es muy relevante, ¿no? Cuando busco dar cuenta de cuestionar estas dimensiones de poder, también busco generar otro tipo de construcción de saberes donde no está todo depositado, ¿no? En la persona docente, y la preocupación por mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, ¿no? Pensar siempre en la finalidad de la educación y el impacto que tiene en la gente. Este libro, ¿no? que ya también usé una cita antes, que es El enseñar a transgredir, que yo creo que si no han leído mucho de pedagogía feminista, esto es un buen libro por donde empezar, que además es muy conmovedor, es hermoso, yo lo he leído varias veces, y tenía un PDF horrible escaneado en inglés porque no se podía conseguir, y ahora que hay una edición además que es tan bonita, es un regalo, y quería leer esta parte, ¿no? que ella cuenta, ¿no? Porque es un libro que es muy experiencial, para ver si lo podemos conectar con algunas de las dimensiones que aparecen como claves en el pensamiento de Bell Hooks. Ella habla de lo que fue su experiencia como niña, ¿no? Afroamericana en escuela y en estados segregados, y lo que fue dejar de ir a una escuela que era solo para niños negros a pasar a una escuela que era mixta, ¿no? Dice, para la gente negra, enseñar, educar era un acto fundamentalmente político, porque estaba arraigado en la lucha antirracista. De hecho, mis colegios de primaria, solo para niñas y niños negros, se convirtieron en un lugar donde viví el aprendizaje como revolución. Aprendimos pronto que nuestra devoción por el aprendizaje era un acto contrahegemónico, una manera fundamental de resistir a cualquier estrategia de colonización racista blanca. Cuando accedimos a escuelas blancas desegregadas, racistas, dejamos atrás un mundo en el que las maestras creían que educar adecuadamente a niñas y niños negros requería un compromiso político. Ahora nos daba clase un profesorado blanco cuyas lecciones reforzaban los estereotipos racistas. Para la infancia negra, la educación dejó de estar relacionada con la práctica de la libertad. Al constatar esto, perdí el amor por la escuela. El aula ya no era un lugar de placer o éxtasis. La escuela seguía siendo un lugar político, puesto que teníamos que contrarrestar todo el tiempo las presuposiciones racistas blancas de que éramos genéticamente inferiores, de que nunca seríamos tan competentes como nuestros compañeros blancos, incluso de que éramos incapaces de aprender. Sin embargo, la política ya no era contrahegemónica. Enfaticé algunas cosas en otro color porque creo que tiene que ver, ¿no?
y ustedes quizás van a decir, pero esto no tiene que ver con educación no sexista porque está hablando de racismo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con cómo politizamos el espacio educacional. Cómo pensamos también, porque esto es súper fuerte, ¿no? Uno pensaría, por supuesto que es mejor una escuela que esté desegregada, ¿no? Pero la experiencia para ella, cuando esa escuela deja de tener conciencia política, ella en el fondo lo que dice es que era más potente la escuela que era solo para niños negros por el compromiso y la conciencia política que existía de lo importante que era la educación. Y eso me hace pensar mucho, ¿no?, en cómo la educación muchas veces ahora se da por sentada, ¿no? Es como algo que es obligatorio. Y hablar del amor por la escuela, ¿no? En la manera en que ella va narrando que ella le generaba éxtasis, emoción, versus ahora escuelas que en general los vemos como espacios que son más bien de agobio, de aburrimiento, donde la pasión no está presente, ¿no? Y Bell Hooks habla mucho de la pasión, y habla mucho del amor, y habla mucho de un espacio, ¿no?, que pueda ser transgresor, ¿no?, que pueda realmente ser parte de la construcción de mundos mejores. Yo creo que eso es algo que a medida que uno va leyendo, este texto va quedando muy claro a partir de múltiples ejemplos que ella da de su propia práctica docente, de su propia experiencia como estudiante en distintos espacios que eran más o menos revolucionarios, más o menos, ¿no?, excitantes en términos de generar, ¿no?, compromiso y ganas de aprender. Y creo que esta dimensión afectiva, ella la va desarrollando muy bien. Yo por eso pienso mucho, ¿no?, en que necesitamos contrarrestar también la devaluación de la enseñanza, ¿no? Vemos que la misma labor docente está muy devaluada. En la universidad tenemos la carrera docente que vale mucho menos que la carrera, ¿no?, académica. O sea, ahí vamos viendo estas jerarquías que son tremendamente espantosas. Yo veo mucho, no sé, en mi experiencia, en la universidad hay muchos profesores que no les gusta enseñar, ¿no?, que consideran que el aula es algo que no les apasiona particularmente porque quieren investigar, ¿no? Y yo creo que apasionarnos por el espacio del aula es muy importante, y eso no significa que va a ser fácil, ¿no? Sobre todo ahora sabemos en tiempos de pandemia, etcétera, ha sido tremendamente difícil como construir o ser parte de aulas donde por supuesto la responsabilidad no es solo nuestra, ¿no?, porque las aulas dependen también, realmente podemos enseñar una misma clase y con un curso es tremendamente motivante el debate y con otro no, y eso da cuenta de que justamente el aula no se construye en conjunto, es colectivo. Pero ella habla justamente también del placer de enseñar como un acto de resistencia, y eso lo encuentro como muy potente. A mí por lo menos me pegó mucho esa idea de reconocer qué pasa cuando el aula es un lugar donde no hay interés, donde hay apatía, ¿no? Y por qué se han convertido en ese tipo de espacios los lugares educacionales muchas veces, ¿no? Y eso tiene que ver también con esto otro, ¿no?, con este cuestionamiento de las dinámicas de poder. Cuestionar entonces el ejercicio de poder y autoridad en la sala de clase, ¿no? Y siempre todos recordamos, yo creo, algún profesor que, no sé, que disfrutaba humillando a sus estudiantes. Ahí vemos también la dimensión afectiva, ¿no? Y también un cierto goce que incluso se puede asociar al ejercicio de poder y de humillación de un otro, ¿no?, de cómo se van reproduciendo jerarquías en el aula. Yo por lo menos tengo muchos recuerdos de, no sé, de que me sudaban las manos porque me daba miedo hablar en ciertos espacios. No sentía que mi voz estaba autorizada para hablar, a no ser que dijera algo muy brillante, muy correcto, y eso yo creo que es algo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Me queda poquito tiempo, así que yo creo que esto ya lo dije, voy a avanzar en algunos puntos. Yo creo que esto también es muy relevante, ¿no?, el rol de la incomodidad y la controversia en las pedagogías feministas, que es un tema que aparece muy discutido, porque justamente sin incomodidad, sin controversia, no habría posibilidad de transformación. Sin embargo, por lo general evitamos la controversia. De hecho, ahora, ¿no?, esto de hablar de educación no sexista tiene que ver también con enfrentar un montón de temores que nos genera hablar de temas que son delicados, ¿no?, y que se vinculan con experiencias concretas, donde hay mucho temor, ¿no?, a ser tildado de discriminador o de una persona machista. Yo creo que pensar cómo abordamos esta necesidad de diálogo, cómo aceptamos también el desacuerdo, cómo abrimos posibilidades de transformación, tiene que ver también con, no sé, yo por ejemplo hago un ejercicio, tengo ciertas láminas que ocupo en las primeras clases que tienen que ver con esto es un espacio en el cual nos vamos a equivocar y vamos a decir que yo quiero que se atrevan a decir las cosas que piensan justamente para que podamos desmenuzarlas, ¿no? Si alguien dice algo racista, algo clasista, algo sexista, bueno, discutámoslo, ¿no? No es que le voy a dar la razón y voy a decir todas las opiniones son bienvenidas, pero démonos la posibilidad de cambiar la manera en que pensamos, porque si no nos atrevemos,
¿no? O si es que lo único que hacemos entonces es humillar al otro, excluirlo, castigarlo, ¿no? Sacarlo del espacio, difícilmente podemos transformar el aula en un espacio de transformación, ¿no? De las formas de discriminación, de violencia, etc. Y eso implica entonces que la disposición a los debates incómodos es clave, ¿no? Eso implica problematizar el posicionamiento de autoridad de quien enseña, permitir que todas las personas se sientan, que puedan hablar, aun cuando sus ideas no estén del todo formadas, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, digo, ya, yo soy la profe feminista porque uno tiene también ciertos como, ¿no? como estigmas, por así decirlo, pero eso no significa que para mí, ¿no? La lucha feminista no es también una lucha conmigo misma, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, para mí el antirracismo es algo, una postura que tengo que ir construyendo cotidianamente, no es algo que yo puedo declarar, no es como una consigna que yo puedo declarar como que ya tuviese el problema resuelto. Si vivimos en sociedades que son profundamente sexistas y racistas, significa que constantemente tenemos que estar generando estos cuestionamientos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay muchas maneras en que ahora estas discusiones lamentablemente han entrado con, bueno, se habla mucho en interseccionalidad de las olimpiadas de la opresión, ¿no? Como que se ha malinterpretado lo interseccional y ahora parece que, ¿no? Los grupos más oprimidos tienen más derecho para hablar y callar a otros y como que se instalan dinámicas de poder que van en contra de lo que sería realmente una conciencia más crítica y compleja de estas dinámicas de poder, ¿no? Bueno, las funas, etcétera, ¿no? Que también es un tema del cual podemos hablar y que yo creo que es interesante. Otro ejemplo que quería dar y que es un texto que recomiendo, que es precioso y lo pueden descargar en internet, se llama Hacia una transpedagogía, que es de una profesora colombiana, querida amiga, también tengo el placer de decir que es Alanis Bello, y ella justamente recupera también en un diálogo muy amoroso con Bell Hooks y otras pedagogías feministas la experiencia de estudiantes y profesoras trans para pensar una pedagogía que dialogue también, ¿no? Con la pedagogía feminista, con la pedagogía crítica antirracista, desde un posicionamiento trans. Y hace una invitación entonces a cuestionar, ¿no? Las normas heterocentradas, binarias, esencialistas que se reproducen en el sistema educativo. Y bueno, y es muy bonito el texto, es muy poético, pero yo creo que también es muy... ¿cómo decirlo? Como que nos hace una invitación, ¿no? que es muy interesante en términos de lo que implica crear comunidad educativa que sea no discriminatoria, ¿no? Que deje de, dice, la transpedagogía es una forma de pensar en movimiento que rechaza los lugares seguros de la identidad y propone una conciencia de tránsito que nos invita a puentear entre diferentes puntos de vista, ¿no? Puentear también es un concepto que viene de los feminismos chicanos, ¿no? En particular del trabajo de Gloria Anzaldúa, ¿no? Esto de tender puentes, ¿no? Hay un libro muy bello ahí que se llama Este puente en mi espalda, que justamente ahí también está esta dimensión, ¿no? Mi cuerpo como un puente. Y a crear conexión e intimidad por medio de la construcción de alianzas políticas. Esto es súper relevante porque busca justamente, ¿no? Una pedagogía entonces trans también le importa, ¿no? Lo que está sucediendo a las mujeres cis, también le importa, ¿no? Una conciencia de clase, una conciencia antirracista, una ética del amor y una disposición disruptiva en contra de todas las formas de normalización sin importar de dónde vengan. Creo que este es un posicionamiento realmente que a mí me hace también una invitación para dejar de pensar que una pedagogía trans, por ejemplo, es relevante solo para las personas trans, ¿no? O que vamos a leer a Bell Hooks solo si es que tenemos estudiantes migrantes, porque tiene que estar el componente de la negritud. Yo creo que hay que empezar a romper con esas visiones para que realmente podamos entender de qué estamos hablando cuando pensamos en términos de interseccionalidad, ¿no? Y de que estos distintos sistemas de dominación sí impactan en la vida de todas las personas, ¿no? Que una pedagogía antirracista no es solo relevante si tenemos estudiantes migrantes o estudiantes mapuches o estudiantes haitianos, ¿no? Sino que debería ser, porque también el racismo ha configurado nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestras posibilidades de privilegio, etcétera, en distintos espacios. Y es importante, digamos, poder tener conciencia de aquello. Y con esto ya cierro, ¿no? Me gusta mucho ese mural que dice la resistencia no es solo aguantar, sino construir algo nuevo. Y yo creo que ese es el gran desafío, porque tenemos que materializar una pedagogía feminista, una educación no sexista que todavía no existe. Todavía no existe, o tenemos pequeños destellos, ¿no? Y que tampoco tiene un horizonte que es completamente claro, sino que es algo que tenemos que ir construyendo colectivamente. Y las posibilidades de esa construcción van a depender de múltiples factores, ¿no? Porque siempre, como les enfatizaba al principio, y eso es algo súper clave para los saberes feministas, es lo situado. No podemos hablar de sexismo en abstracto, no podemos hablar de género en abstracto,
¿no? Tenemos que hablar cómo se constituyen, ¿no?, las relaciones sexistas, cómo se constituye el género en contextos, en relaciones determinadas, y ese es el gran desafío. Ahora solemos hablar de cuestiones en abstracto, y cuando las deshistorizamos, descontextualizamos, bueno, ustedes, yo creo que la gente lo usa, porque acá estamos hablando de geografía, de historia, ¿no? Ustedes tienen, yo creo, esa mirada quizás más incorporada que algunas personas en ciencias sociales, que a veces tendemos a descontextualizar. Cuando hablamos en abstracto, difícilmente podemos entender cómo efectivamente se materializan estos sistemas de opresión. Esto es algo que también, ¿no?, planteamos en el artículo, y con esto ya cierro. Dice: para las pedagogías feministas interseccionales, la finalidad de los procesos educacionales es promover procesos liberadores que apuntan a visibilizar, problematizar y transformar las desigualdades sociales, tomando en cuenta tanto la dimensión estructural de estos como los modos en los cuales se materializan en experiencias concretas y situadas de privilegios y opresiones. Comparten un compromiso por generar cambios que mejoren las vidas concretas y materiales de las personas. No se trata solamente de posibilitar debates y reflexiones, sino de cambiar los modos de entender y materializar el mundo. Y esto implica también, ¿no?, como reconocer la responsabilidad que tenemos también como docentes, ¿no?, porque nuestras ideas no tienen esta posibilidad, esta potencialidad de materializar otros mundos, y yo creo que si algo nos reúne también en estos intereses por pedagogía feminista, es que sabemos que los mundos así como están mal, ¿no?, que necesitamos que las cosas cambien, que estamos anhelando con muchas ansias otro tipo de educación que sí tenga este potencial transformador que la educación debería y podría tener, ¿no?, pero que no necesariamente lo ha sido, ¿no? Más bien estos espacios han estado atravesados, ¿no?, por violencia, por ser sistemas que son profundamente excluyentes, instituciones que son muy rígidas y muy jerárquicas. Por lo tanto, los desafíos son tremendos, ¿no? Pero eso implica, yo creo, que a medida que podamos tener una mirada también más amplia, más compleja, quizás se nos abren más posibilidades de cómo podemos ir avanzando, ¿no? No hay que pensar que eso entonces significa que tengo que hacerlo todo o nada, sino más bien puede, creo que, abrir más luces y más posibilidades de cómo ir avanzando hacia una educación que sea realmente liberadora en términos de una justicia social más amplia y compleja. Sí. Ya, Lelia, espectacular presentación, muy clara, y también nos deja mucho para pensar, ¿no? Porque claramente, justamente, cuando formulamos como equipo el Seminario de Educación No Sexista, lo pensamos desde la interseccionalidad, ¿no? Justamente porque no podemos mirar solamente el sexismo y no cómo está atravesado e interseccionado por estos otros tipos de violencias, opresiones, etcétera. Y justamente como tú decías, no solamente pensando en que sí, tengo una escuela multicultural, ¿no?, porque tengo niños y niñas inmigrantes, o tengo escuela con niñas o niñas trans, ¿no? Es también cuestionar cómo se nos ha educado socialmente y cómo se nos ha enseñado a pensar, por ejemplo, que Chile es una sola nación, que es homogénea política, racialmente, ¿no?, y es absolutamente heteronormada. Y eso ha sido un problema de la construcción histórica del Estado-Nación, cómo hemos construido la idea de Estado-Nación en Chile. Y eso es lo que estamos tratando de deconstruir en los estudiantes de historia, por lo menos en el pedagógico, ¿no? Estamos trabajando como desde ahí también, ¿no?, de tratar de desinstalar estas ideas de única nación, único pueblo, única raza, ¿no?, esta homogeneidad que en teoría nos uniría, pero que en realidad sabemos, como tú bien dices, que en la práctica, en la experiencia histórica, en la vida de las personas, esto no ocurre, ¿no? Es solamente un discurso. Voy a leer algunos comentarios y preguntas que han dejado acá. Y a mí la pregunta, ¿cómo se llama la autora que mencionaste hace unos minutos? Que dice, creo que se apellida Bauer. ¿Será Bell? Porque hablé de Bell Hooks Hablaste de Bell Hooks. y también de Bell, que era el libro de diversidad, de justicia social. No lo sé, no tengo tan claro. Ella Dice, se llama Lee Ann Bell. pues yo creo que se refería a ella. Es Sí. el de Teaching Diversity and Social Justice, que es un grupo ahí de personas que... Y yo ahí les dejé el link, además, para que pudieran
acceder ahí al texto y a la página y todo. Profesor Jo nos pide que por favor recuerde que responde la encuesta. Y Matías nos pregunta, dice, soy estudiante de pedagogía en castellano. Hace algunas semanas pensaba en el análisis de roles y espacios asignados a hombre, mujer, intersex, biológicas, biológicos, biológiques, por ejemplo, en los mitos de creación u origen. A la vez se me ocurría el ejercicio en el aula de crear mitos que al estudiantado le hagan sentido. Por ejemplo, se me ocurre que la primera piedra de tope en esta clase de ejercicios son los tutores, los mapadres, apoderades, porque mitos como el Génesis se caen a pedazos rápidamente sin mucha posibilidad de rescate. ¿Alguna idea o noción sobre el diálogo con tutores, mapadres, apoderados, para evitar choques y que ayuden, y en lugar de que rechacen el análisis y el desmontaje de estos mitos? ¿O alguna propuesta para dirigir ejercicios de esta clase hacia las diversidades? Porque claro, un límite importante, y lo vemos en las prácticas pedagógicas, sobre todo en las escuelas, son los apoderados, ¿no? Te leo otra, puedes juntar dos, ¿no? Te dejo esa, que es con respecto a cómo intervenir con las y los apoderados para poder insertar estos discursos y prácticas pedagógicas feministas. Y Bárbara pregunta, ¿cómo intercede las bases curriculares en el desarrollo de una educación no sexista y feminista? No sé si tomarlo como un obstáculo, porque es un instrumento que está en nuestro quehacer docente, pero ¿se puede considerar como una barrera para el desafío de una educación no sexista? Eso por ahora. Ya, son súper buenas preguntas y difícil de responder. Respecto a la pregunta que hace Matías, por ejemplo, para nosotros como estudiantes de trabajo social que colaboramos con distintas escuelas todos los años, cada escuela es un mundo. Cada escuela es un mundo. En algunas, ¿no? El gran desafío por lo general suelen ser los adultos. Y hay disposiciones muy distintas también en las escuelas y yo creo que es súper importante ahí nuevamente lo contextualizado, situado, como tener más o menos una idea de cuáles son las principales resistencias, prejuicios de las personas con las que se está trabajando para poder diseñar como estas actividades. Nosotros en general, una de las cosas que yo creo que es súper importante es justamente no abstraer estas discusiones como de las experiencias de las personas, ver algunos ejercicios que logren conectar con las biografías y experiencias personales. Yo creo que es una manera que nos permite como aterrizar y darle sentido también a estos saberes y permite que las personas se conmuevan o se molesten de alguna manera, ¿no? Esto de incomodar también tiene que ver con un saber que nos atraviesa el cuerpo y nos produce algo, ¿no? Entonces poder, y en general no es directamente decirle a las personas que cuenten sus vidas, porque eso también genera incomodidad, ¿no? Pero sí como ejemplos que logren y que permitan que las personas vayan conectando con sus propias experiencias es relevante. El tema de los mitos también es interesante, por lo menos yo a veces, por ejemplo, he usado como frase, hay muchas frases de grandes pensadores, filósofos, etcétera, que son tremendamente misóginas y que a veces también permiten como un poco generar esta discusión sobre cómo la gran mayoría de las disciplinas son desde sus orígenes tremendamente heteropatriarcales, ¿no? Y a partir de ahí podemos entender por qué ha sido tan difícil entonces problematizar el sexismo en la educación, porque esto tiene que ver con una historia y la necesidad entonces de construir estas genealogías críticas para a partir de ahí poder decir, ok, esto no es un problema de personas sexistas y prejuiciosas, sino que tiene que ver con la manera en que hemos construido las distintas disciplinas. O sea, yo creo que cuando uno ahí mira un poco la historia de los espacios educacionales, ¿no? Durante cuánto tiempo a las mujeres se les enseñaba solo a rezar, sumar, tejer, cómo se fueron construyendo, digamos, las distintas disciplinas, quiénes podían o no podían acceder a esos saberes, ¿no? Y la dimensión clasista y racista, colonial, que es brutal, digamos. Cuando vamos viendo eso, y hay bastante material, digamos, que analiza esa realidad, podemos empezar realmente a entender esa dimensión más estructural, yo creo, de la que estamos hablando, ¿no?
Yo creo que también las propuestas para dirigir ejercicios, claro, dependen mucho de los espacios. Yo pongo un ejemplo, hace tiempo nos tocó trabajar en una escuela donde había un muy mal ambiente entre profes, ¿no? Había malas condiciones laborales, y era un muy mal espacio para trabajar porque la gente no quería compartir, no estaban muy interesados en el tema, había varios profesores que consideraban que lo que realmente estaba pasando ahí, los problemas era la pobreza, el hambre y el narco, y que esto eran cuestiones que no tenían nada que ver con las discusiones realmente relevantes, y me ha tocado, no sé, hacer talleres con profes, mostrándose videos en Facebook en el celular al máximo volumen y así riéndose fuerte mientras yo estaba hablando, no sé, pues. Y esas son condiciones, digamos, como de obstaculización que de repente uno tiene que ya como... por eso digo que es muy difícil trabajar con personas que no quieren, que no están interesadas. Ahora también nos han contactado un par de escuelas, por ejemplo, que no habían cumplido con estas jornadas obligatorias de educación sexual integral o educación no sexista, entonces nos estaban pidiendo, bueno, les podemos dar 45 minutos para que estén con todos los estudiantes en el patio, o sea, como 200 estudiantes, 45 minutos para cumplir, ¿no?, con la capacitación de educación no sexista. Entonces ahí tú ya ves, ¿no?, una escuela que no está interesada en estos temas, ¿no?, que en fondo no hay ninguna disposición. Yo creo que ahí hay que entrar como a problematizar otras cuestiones. Después, en términos de ejercicios, yo creo que claro, hay mucho en términos de pedagogías participativas, etcétera, de romper hielo, hay muchas como técnicas, muchos libros también que recuperan, pero lo primero es ver cuáles son las condiciones de posibilidad para poder generar incluso una discusión básica, ¿no? Y cuáles son los conocimientos que ya existen en las escuelas. Y el tema curricular también, ¿no?, es clave, ¿no? Es una discusión súper relevante, tiene que ver con los fundamentos y objetivos del aprendizaje. Yo creo que tiene que ver con las primeras preguntas que nos hacíamos al inicio, ¿no? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿No? ¿Por qué enseñamos ciertas cosas y otras no? La discusión curricular en la universidad ha sido súper difícil porque en general las discusiones curriculares son muy técnicas y no toman en cuenta estos asuntos. Hay un texto súper bueno que es de la revista Gender and Education, que justamente se llama como, bueno, tiene como la frase una pregunta, donde justamente una persona dice que, bueno, cuando trata de poner en discusión el tema del sexismo en el currículum, la gente dice, ¿pero qué tiene que ver el currículum con sexismo? O sea, como que ni siquiera la relación aparece como algo lógico, ¿no? Y esa persona va como mostrando las discusiones que tenía en instituciones educativas para cambiar el currículum e incorporar esta pregunta, que implica no politizar también el currículum, ¿no? Implica cambiar la manera en que entendemos la dimensión curricular. Y eso, ¿no?, también dialoga, yo creo, con lo primero que yo planteaba, que hay una desvalorización de estos saberes, ¿no? Hay un desconocimiento y que vienen a problematizar muchos de los saberes que están más instaurados. De hecho, en parvularia es uno de los espacios que ha sido más difícil incorporar estas miradas, porque hay también un saber autorizado históricamente que es profundamente sexista, ¿no? Y entrar a cuestionar esos saberes autorizados, ¿no?, genera mucha resistencia. Para nosotros en ciencias sociales ha sido tremendo igual, ¿no? Y genera mucha resistencia porque también tenemos como, claro, un profesorado quizás más de izquierda y que ve capitalismo, ve neoliberalismo, un poquito colonialismo, pero feminismo es como una cosa liberal de Estados Unidos, o es primero la clase compañera y después se liberarán también las mujeres, y les ha costado muchísimo, ¿no? Y ver y politizar los temas de disidencia sexual mucho más aún, ¿no? Pero a medida que uno va avanzando, yo creo que o va logrando justamente también hacer una crítica, porque yo en general trabajo también desde una mirada crítica a los feminismos liberales y también a ciertas corrientes radicales que considero que son esencialistas, ¿no? Y eso implica también tener esa mirada crítica respecto a los propios feminismos. En general, las perspectivas feministas que entran con mayor facilidad en las instituciones son las más liberales, que tienden a individualizar, ¿no? Entonces, a no mirar la dimensión histórica, a no mirar la dimensión institucional y estructural, sino pensar solamente en individuos prejuiciosos, ¿no? Ahí hay un texto que es precioso, que es muy antiguo, de Chandra Mohanty, que es una feminista de la India, voy a escribir ahí, que se llama Desafíos de una educación liberal, ¿no? Y ella hace un análisis muy bueno, y de hecho en el libro también de Bell Hooks, ellas en algún momento fueron cercanas, también Bell Hooks, Chandra Mohanty y Angela Davis, como que se conocen y trabajaron temas de pedagogía antirracista y sexista en universidades, que
no tenían interés en trabajar estos temas, entonces las tres tienen discusiones que de repente se cruzan sobre las resistencias que ellas encontraban en los espacios educacionales. Y este texto de Chandra Mohanty es muy interesante porque justamente muestra cómo se tiende a individualizar y psicologizar, ¿no? Entonces queremos apuntar con el dedo a la persona que es sexista, ¿no? Y si hacemos eso, también estamos asumiendo entonces como que hubiese personas que podemos completamente posicionarnos por fuera de esa dinámica de poder, y yo creo que eso es una manera inadecuada de abordar este tema, ¿no? Y que cae también en estas lógicas más punitivas, ¿no? En las cuales estamos muy entrampados, yo creo, ahora. Gracias, Lelia. Sí, con respecto a lo último, la dimensión curricular, yo siento que es una piedra de tope, pero que tiene fallas en la Matrix, por decirlo de alguna forma, donde una puede ingresar, ¿no? Y plantear temáticas, actividades, ¿no? Con las estudiantes de Historia y Geografía en un seminario de título, con Francisca Soto y Javiera Rojas, analizamos la presencia en los textos de historia que usan los estudiantes de tercero y cuarto medio, la presencia de mujeres o temáticas femeninas, ¿no? Estoy hablando de libros de 250 a 300 páginas, y alrededor del 3% del contenido de todos los libros tenía temáticas femeninas o feministas o de mujeres destacadas, ¿no? Pero como estos agregados a, ¿no? Bueno, esta es la historia, y también las mujeres hicieron esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontrar por dónde entrar. Por eso yo también siento que es fundamental lo que se está discutiendo actualmente para la nueva constitución, de esta nueva forma de pensar la educación, estas nuevas formas de pensar los sistemas educativos, nuevas formas de pensar los sistemas escolares y de pensar los currículum, ¿no? Como ejes transformadores también de la sociedad. Justamente como tú dices, no son personas aisladas que son machistas, que son sexistas, hay una estructura, ¿no? Y lo que siento que viene a plantear este nuevo modelo educativo que está plasmado en la nueva propuesta constitucional es la forma de modificar esta estructura, que yo siento que es muy, muy relevante. Francisca pregunta: hola, soy profe de aula y tengo la siguiente duda. ¿Educación no sexista sería entonces una pedagogía pensada desde el feminismo, con enfoque de género, no colonialista, antirracista, entre otros? O sea, yo pensaría más una educación feminista interseccional. A mí no me gusta mucho la noción de educación no sexista, lo ocupo entre comillas, porque cuando uno mira la historia un poco de la demanda en los años, sobre todo 70, 80, educación no sexista era la demanda de los feminismos liberales, ¿no? Ahora, yo, como se instaló como una consigna, en el fondo la sigo usando, pero esto de no sexista me parece también, ¿no? Porque por eso en el artículo planteamos esto de más allá de una educación no sexista, que ahora a veces lo leo y digo que suena un poco arrogante, ¿no? Pero no era nuestra idea ser arrogante, sino que más bien era como porque el no sexismo es como que se puede ser sexista y no sexista, como que se puede ser neutral respecto al sexismo, yo siento, ¿no? Por eso yo creo que me gusta más hablar de educación feminista o antisexista, porque implica como un posicionamiento claro respecto a una educación que se posiciona políticamente frente al sexismo como algo a lo cual hay que oponerse, digamos, ¿no? Y yo creo que eso depende de qué entendemos por feminismo, porque todavía hay feminismos que no sé, porque sientan que hablar de personas trans borra a las mujeres, ¿no? O sea, esto es un debate. Sí, yo traté hoy día de dejar muy claro que la manera en que a mí me hace sentido una pedagogía feminista es desde perspectivas que sean interseccionales y decoloniales y antineoliberales, etc. Pero también trato de dejar muy claro que eso no es todo, ¿no? Que ahí hay discusiones y hay distintas maneras de entender la educación no sexista o la educación feminista desde distintas corrientes feministas de pensamiento, digamos. Por eso es tan interesante cuando se piensa que dialoga, digamos, con el campo de los saberes feministas, y ahí hay muchos desacuerdos. No somos una gran sororidad de gente que nos llevamos súper bien, ¿no? Sino que más bien, digamos, sí. Hay muchos feminismos dentro del feminismo, claro. Claro, hay muchos feminismos, ciertamente. Y a mí sí me parece que las pedagogías decoloniales con las queer, digamos, se complementan de una manera que yo creo que es enriquecedora. Totalmente, sí.
Yo siento, sí, lo comparto plenamente. O sea, no podemos pensarlo solamente desde el sexismo, ¿no? Porque estaríamos justamente, bueno, sería una dimensión plana de la realidad, cuando en realidad está constituida de muchos prismas. Dependiendo de donde tú te pongas, lo puedes ir mirando, ir viendo y ir iluminando determinados sectores de esas realidades. Leli, te damos las gracias por esta gran presentación. Esto va a quedar en la página de YouTube de la UNCE, este video grabado. Y ahora los y les invitamos a responder la encuesta que el profesor Jo dejó ahí en el chat para poder hacer el sorteo del libro. Así que les vamos a dar un par de minutitos, ¿no? Para que respondan la encuesta. Y no sé, Lelia, si quieres dar algunas palabras al cierre mientras tanto. No solo que fui dejando en el chat también la referencia de los textos que nombré, y al principio de la presentación igual estaba mi correo, si alguien quiere que le mande alguno de los textos. Tengo casi todo digitalizado. Ahí dejo mi correo, que es lelia.troncoso, no Leila, porque la gente me dice Leila, pero para mandarme un mail tienen que escribir bien mi nombre, si no, no me llega. Y ahí yo les puedo compartir, y tengo hartas también carpetas Dropbox que me gusta como organizar temáticamente los temas, que yo feliz las comparto y que circulen. Sería genial. Muchas gracias. Así que bueno, las invitamos a que contesten la encuesta, y recordamos que nuestra próxima sesión es el 25 de agosto con otra también querida amiga y conocida de la casa, Ana Luisa Muñoz. Las voy a anotar acá, sí, ya, excelente. Ana Luisa Muñoz, que nos va a hablar, estoy mirando acá mi calendario, estrategias curriculares para una pedagogía feminista. Ahí vamos a resolver temas que quedaron como abiertos hoy día, ¿no? Con respecto al currículum, etcétera. Así que ahí Ana Luisa nos va a estar hablando de estrategias curriculares, ¿no? Si pueden mandar nuevamente el link de la encuesta, pide por favor, Juan. Estoy anotando aquí. Ahí lo mandó de nuevo el profesor Jo. Ahí está el link de la encuesta para que lo contesten. Y bueno, la encuesta nos sirve a nosotros como insumo, a nosotros del equipo como insumo, para ir haciendo las planificaciones, para ir también, para que ustedes lo sepan, el objetivo de este seminario es proponer a la Universidad Pedagógica, a la UNCE, estándares también para una educación no sexista, interseccional, transversal a todas las carreras de pedagogía. Así que por eso es muy importante todo lo que ustedes nos puedan aportar en la encuesta. Aquí sigo anotando. Ahí está, 25 de agosto, entonces, a las 18 horas, con Ana Luisa Muñoz, estrategias curriculares para una pedagogía feminista. Quedan todas, todos y todes invitados para el 25 de agosto, nos volvemos a ver acá, y sin duda, bueno, siempre hemos tenido grandes invitadas, siempre, todas muy generosas además, y agradecemos mucho eso de compartir sus conocimientos, sobre todo porque sabemos que tenemos entre el público, entre los asistentes y les asistentes, muchos estudiantes en formación inicial docente. Y creemos que instalar estas temáticas en la formación inicial docente, antes que lleguemos a las escuelas, ¿no?, a ejercer la docencia, es fundamental. Es fundamental para poder ir generando los cambios en los que estamos pensando a futuro, ¿no? Y sobre todo también pensando en la diversidad de nuestro propio estudiantado, en la diversidad de nuestros y nuestros estudiantes, ¿no? Donde, claro, esta heteronormatividad también opera en la universidad, pero vemos cómo justamente estos moldes se han ido resquebrajando, por suerte, con el tiempo, y cada vez tenemos más presencia de diversidad dentro de las aulas de formación inicial docente. Para nosotros es muy relevante también que también estas futuras y futuros y futuros profesores sientan también que tienen un espacio
y que tienen también un aparataje epistémico para entender también, ¿no? Lo que pasa en su escuela, lo que pasa a ellos mismos como docentes, etcétera. Que pone, Cristina Jara pone, ejemplo de un objetivo de aprendizaje de sexo básico, a propósito de lo que habló Anita de los tesistas. Investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo XIX, como los avances en educación y la fundación de instituciones, el aporte de intelectuales y científicos nacionales, por ejemplo, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena, José Victorino Lastarria, y por ejemplo, Andrés Bello, Claudio Gay, Charles Darwin, María Graham, las primeras mujeres en obtener títulos universitarios y el impacto en la sociedad con la llegada del ferrocarril y otros avances tecnológicos, entre otros. Claro, como justamente, como eran espacios tremendamente sexualizados, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la modernidad, modernización, lo científico. Yo estoy ahora en un proyecto Fondesit, justamente sobre las violencias epistémicas del siglo XIX, la construcción científica sobre las mujeres. Cómo a partir de las teorías darwinistas, la inferioridad femenina pasa de ser religiosa a ser otra verdad que es científica, y cómo nuestro cerebro era inferior, nuestra forma de pensar era inferior, nuestro carácter era inferior, y ni hablar de las diversidades, ¿no? Ni de las disidencias, simplemente eran considerados delitos, ¿no? El Código Penal la sodomía era un delito, ciertamente. Profesor Jo, no sé si estamos listos para hacer el sorteo. Sí, sí. Comenzamos el sorteo. Agradecemos a todos, todas y todes su participación en el seminario y, bueno, como también ya es costumbre, lo que nosotros vamos a hacer es, dentro de lo que es la base de datos que ustedes se han inscrito a través de lo que es nuestra encuesta, sortearlo virtualmente. Voy a copiar los nombres de cada uno de ustedes y voy a compartir mi pantalla. Y antes que Jorge nos lleve y nos muestre el sorteo, la Isidora es la que nos va a contar cuál es el libro que vamos a sortear en la jornada de hoy día. Y buenas tardes a todas, todos y todes. El día de hoy vamos a sortear el libro de Que todo el territorio se vuelva feminista, las tomas universitarias del 2018 de las autoras Silvia Aguilera, Beatriz Navarro y Diana Bravo. Las instrucciones son que la persona que ahora salga ganadora, vamos a dejar esto en un sobrecito en estampillas, la sala de estampillas, y ustedes tienen aproximadamente hasta el martes para ir a buscarlo. Ojalá lo antes posible que se pueda, porque si no se puede perder el libro y va a quedar mucho tiempo ahí. Y en verdad es un premio súper valioso en la formación de futuros docentes, en docentes que ya están ejerciendo y en personas que les interese la historia, la educación y el feminismo en todas sus áreas. Sí, y importante también una cosa para que no quede en el tintero, Cristina Jara invita a todos ustedes a participar en nuestras redes sociales, Facebook, nuestro Instagram, ¿ya? Y nuestra página web, educacionnosexista.cl, ¿sí? Ya, ahora sí, va lo que es necesariamente el sorteo. Número de premios, bueno, ustedes pueden saber que esta página está libre, ya el algoritmo nosotros no lo conocemos, pero sabemos que es bastante objetivo dentro de lo que es el desarrollo del sorteo. Y la persona que se gana es Constanza Mendoza Alfaro. Constanza Mendoza, entonces, se gana Que todo el territorio se vuelva feminista. Constanza, ahí está Constanza, sí, está muy contenta. Nosotros también, Constanza, estamos muy contentas. En la oficina de partes de la UNCE,
que queda en la entrada principal de la universidad. Ahí va a quedar el libro en un sobre a tu nombre. Así que trata que no pase más de una semana, porque cuando están las cosas mucho tiempo ahí en la oficina de parte se pueden perder, ¿no? Así que trata de ir a buscarlo lo más pronto posible. Felicitaciones a Constanza, muchas gracias a Lelia, muchas gracias a todo el equipo que integra el Seminario Permanente de Educación No Sexista e Interseccional de la UNCE. Le damos la bienvenida al equipo Andrés Latorre, egresado de nuestra carrera, también muy contentos y contentas de que sea parte de este equipo. Así que bueno, eso, les dejamos invitados para el 25 de agosto con Ana Luisa Muñoz, donde vamos a hablar justamente de estrategias curriculares para una pedagogía feminista. Lelia, muchas gracias por todo. Muy excelente presentación y que estén todas, todos y todes muy bien. Nos vemos el 25 de agosto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.